Más de lo mismo, Hasta Daniel. luego. No podés hacer gran cosa porque vas a comprarte una torta en una panadería, no es que estás saliendo Claro. de un banco ni que Algo te absolutamente estás trasladando normal. $1.000.000. Sí. Te vas a comprar una torta en una panadería, como Sí, hace todo el mundo. Quizá acá lo llamativo para ellos puede haber sido el reloj que él llevaba, el tratar de hacerse del celular, si se quiere. Pero sea cual fuere la razón, el motivo que ellos tengan para actuar, es muy difícil de poder controlar un delito de esta magnitud. Primero porque triplica en cantidad la disponibilidad que vos podés llegar a tener de personal policial en la calle, aún trabajando con motos, porque es muy difícil de controlar. Más allá de las medidas de colocar el chaleco, colocar el número de patente en el casco, es algo muy difícil de poder controlar, porque además es falsificable. Entonces, ¿cómo verificás en ese momento la autenticidad de una moto si te está pasando quizá por al lado la que pueda ser falsa? Y esto se va a federalizar. La idea es hacerlo ya federal y que cada provincia lo articule de la manera que crea más conveniente. Hablando de federalizar, pero desde otro punto de vista, vamos a ver esta imagen que es de Concordia. Es una de las dos historias que les mostrábamos al principio de este relato. La víctima es una mujer. Esto es en la provincia de Entre Ríos. La imagen quedó registrada en esta cámara de seguridad y es cómo le robaron a esta mujer que iba a entrar a un negocio a plena luz del día. Esto es en las calles Urdinarraín e Itzlart en Concordia. En el video usted puede ver que la víctima es arrastrada por el suelo justo cuando iba a hacer esa operación. Le llevan la billetera y el celular. Todo esto por la billetera y el celular. Esto pasó el domingo pasado a las 10 de la mañana y se hizo público el jueves. Como ustedes ven en la grabación, se ve a la mujer que iba a entrar al negocio y fue abordada por este sujeto que le arrancó la cartera de las manos, la hizo caer al piso y por supuesto también hizo que se golpee. También se ve claramente cuando el ladrón se lleva la billetera y el celular. Después, y según el relato de la damnificada, se dirigió a la comisaría segunda de allí de Concordia y allí no solo le dijeron quién la había asaltado, sino que se negaron a tomarle la denuncia. Más tarde, en la fiscalía le dijeron que debía realizarla en la comisaría segunda. Es decir, te robó tal, cuando vieron la imagen, pero no hagas la denuncia. Eso es lo que le pasó a la mujer. Finalmente la fiscalía le dijo, no, le tienen que tomar la denuncia. De punta a punta la historia completa, la cámara de seguridad te muestra el robo y después las peripecias que a veces tienen que hacer las víctimas para que le tomen la denuncia. Sí, que ese es otro, inclusive ese es otro de los factores por los cuales quizá las estadísticas disponibles que puede haber sobre arrebatos no sean tan certeras, porque la gente se niega precisamente a hacer la denuncia por esto. Hoy ¿Por no qué es se niega? porque son rechazados a veces, dice, voy a la comisaría, ¿para qué si no me lo van a tomar? Cuando en realidad es una obligación el tomar la denuncia, y si no que vayan al Ministerio Público Fiscal, a una fiscalía que pueda llegar a estar de turno. Pero mucha gente también se niega, casos de violación, que hay gente que no presenta la denuncia, ya en eso es más que nada por un caso de pudor. Pero la realidad es que la gente se niega a presentar la renuncia, con lo cual no está bien dimensionado el hecho. Y además hoy tampoco está requerible la denuncia para renovación de los documentos o de las tarjetas que te pueden haber robado, el mismo celular. O sea, hoy simplemente con un llamado ya estás reponiendo toda esa documentación. ¿Técnicamente qué es? Vamos a suponer que la policía llegue en ese momento y lo detenga. ¿Qué es? ¿Es un robo? Es un robo, hay una media violencia. Ya. Pero no hay armas de fuego. Pero no hay armas de fuego. Y te van a poner posiblemente, si el robo no se concreta, depende de la interpretación. La policía lo detiene y hace una consulta a la fiscalía de turno o al juzgado de turno con el secretario que... Y la fiscalía dice, bueno, ¿tiene antecedentes? Se pregunta. Tiene antecedentes, lo chequearon, hicieron esta revisión. Es más el tiempo que va a pasar la víctima, quizá declarando, que pueda estar el delincuente. Porque van a decir, no tiene antecedentes, libérelo, se lo identifica como corresponde y se continúa luego con todo el proceso. Ahora, es muy probable que te pongan tentativa, porque al haber sido detenido y no haber hecho uso de la cosa, del celular o del dinero que se le extrajo, es muy probable que te lo puedan poner como
robo o asalto en grado Claro, de porque tentativa. no terminó de consumarse, es decir, no se lo llevó y no lo vendió, sino que lo capturaron antes de que suceda. Mientras Queda en grado tanto, de tentativa. es probable que esta señora pueda llegar a tener algún tipo de lesión que por la adrenalina del momento no lo siente, ¿no? Es solo un golpe que quizá aparece en ese momento. Claro, pero para la Pero después justicia están las también puede consecuencias. ratificarlo como lesiones leves, Exacto. es decir, no hay nada... Que son siempre verdaderamente delitos serio. que terminan siendo Lo escarcelados. que no se evalúa es lo que te queda acá, ¿no? En esos Mira, casos. este tipo de robo en el cual media el factor sorpresa, vos tenés, son tres los factores que siempre analizás. Uno primero es el factor sorpresa, es en el momento en el cual, como se ve claramente en el video, te sorprenden y arrebatan lo que ellos tienen como objetivo. El segundo es la violencia que se da, lo cual genera en la víctima, a posteriori, una suerte, te diría como de pánico ya posterior, ¿no? Como una consecuencia por el hecho vivido. Y el tercero es la rapidez, es muy difícil inclusive de que la propia víctima pueda, más allá de lo que pueda hacer el grito o que pueda tratar de ejercer alguna defensa como para poder detenerlo. Son delitos muy rápidos, son tres factores que considerás al momento de evaluar de qué manera lo vas a hacer operativamente para la detención. Es un mito, y te cambio un poco de tema porque es lo que vamos a mencionar ahora, ¿es un mito o existen las casas marcadas? ¿Te marcan las No, casas? existe. ¿Hay gente haciendo inteligencia en los barrios? Sí, sí. Hay. Sí, no, a ver, ha habido mucha difusión desde hace ya, te diría, casi 2 o 3 años, ¿no? Por redes sociales, por WhatsApp, que te envían una foto con distintos símbolos que te dicen casa vacía, estando presente, ¿no? La gran realidad de esto es que no es necesario a veces ese tipo de marcas que ya están muy, muy difundidas, sino que a veces basta con colocar algún tipo de flyer de estos de los deliveries que pueda llegar a ver, alguna marca imperceptible que solo nos ponemos de acuerdo nosotros dos y sabemos dónde buscar y dónde mirarlo. Las recorridas que vos vas haciendo, en épocas de vacaciones se estudia de una manera muy distinta a la que puede ser durante el día, inclusive durante la noche. Hay una estadística un poco ciertamente informal, te diría. En este ¿no? caso, ¿qué hacen? Acá lo primero que se hace es el famoso timbreo, ¿no? Timbreo o golpeo, con el cual lo que ellos están evaluando es si hay una primera respuesta a la casa. Lo que para cuando nosotros éramos chicos era el famoso rinraje, Sí. ¿no? Acá no esperás a que salga el vecino para retarte. Trabajan ahí, lo que normalmente evalúan primero es, en la gran mayoría de los casos, tenés la banda esta famosa de la Barreta, que ha sido ya difundida las imágenes de quienes serían sus 4 o 5 integrantes, pero en la gran mayoría normalmente lo que tenés es un escalamiento. Y tanteas el tipo de puerta que puede haber, cuál es su construcción. Puedes hacerlo en un momento y volver en horas posteriores como para poder concretarlo. O sea que lo que van viendo es si hay gente, en qué horario hay gente, ¿Qué respuesta puede llegar a haber? el robo. Y vos fijate, vos sabés que muchos hechos últimamente son captados por cámaras. Ya ni siquiera ellos se privan de salir ante las cámaras. Está el hecho por sobre encima de lo que puede llegar a ser, digámoslo de una manera elegante, ¿no? Su seguridad. A ellos no les está importando que sus rostros se puedan ver en las cámaras. Muchos ciudadanos tienen las cámaras a la vista y en este caso ellos están ahí, dependiendo el pixelado que pueda haber de las cámaras es fácil de poder ampliarlo, ¿no? Salvo en algunos casos donde solamente un conocido puede decir, ese es mi primo, ese es mi hermano. ¿Qué ha pasado? Tal persona, ¿Qué ha pasado? claro. Acordate. Lucas Ascona es el caso más resonante. Ese es el caso más sí. resonante. Después tenés el caso que nadie podría haberlo identificado si no es alguien que verdaderamente lo conoce. Lo conocía por la forma de cambiar de más. Exacto. Tenés el caso inclusive de los asesinos del empresario en Vicente López, cuando ingresan por el garaje, salen por la cocina. Sí, señor, desesperados y rompen el vidrio. Que también son identificados. Pero, a ver, la policía en una época disponía de un sistema que te permitía establecer determinados tipos de patrones morfológicos como para buscar dentro de los libros de los delincuentes, por el modus operandi inclusive, quiénes podían llegar a ser. Hoy habría que aprovechar la tecnología disponible que hay, que es bastante, a lo comparado con los últimos años,
como para poder llegar a trabajar un poco en modalidades, en el tema de características morfológicas que puedas llegar a ver. ¿Cómo es esto del flyer? Ellos te colocan a veces uno, por ejemplo, vos sabés que en la zona tenés, puedo armar uno que te diga delivery de pizza, empanadas, lo que fuera, algo inclusive hasta que tampoco llame la atención. Lo colocan con una cinta de pintar y van colocando en las casas, en una manzana. Vos a veces ves que en la otra no lo han colocado, entonces son dos personas que pasan por las dos veredas y en alguna en particular te dejan alguna marca. Y después la otra, la gente a veces no lo saca. Entonces hay una primera interpretación que es... Si lo sacó es porque vuelve. Que lo sacó es si porque no lo vio, porque vuelve, porque no vuelve. Si y no la lo sacó, otra no hay nadie. es la marca que se busca en algún lugar, que a veces es mínima, puede ser desde un botón, una moneda. Han hecho una pequeña marca con una tiza. En algunos tipos sobre todo en las veredas que a veces de alguna manera se enceran, han dejado como una marca, ¿no? Ellos hacen una fricción con un costado de la zapatilla, que te deja una marca como la de la frenada. Sí, nada, eso es nada. Para cualquiera de nosotros eso es, inclusive para uno que puede llegar a estar un poquito más oído de estas situaciones, la realidad es que eso no es nada, es imperceptible al común de la gente. Pero el mercado de casas está. No es que tenés que ir a buscar un dibujo no. jeroglífico que te pinten con que un aerosol en la puerta de tu casa. Exacto. Esa ya no va. No va porque hoy, vos vas a buscar lo obvio. Y como vos buscas lo obvio, cuando no lo encontrás, decís no pasó. Y al contrario, uno debe buscar las cosas que no sean comunes. Pero cuánto de la gente, del común de la gente, está en el detalle ese mínimo. ¿Sabes en qué me quedo pensando, Daniel? Que por ahí tocan el timbre y vos no atendés. O por ahí no sacás el flyer porque sos un colgado, porque... Tal cual. X razón. Y por ahí estos sujetos creen que no hay nadie en la casa. Seguro. Vos no atendés porque no querés atender. Porque a veces te pasa... Claro, decís, no quiero atender. No quiero una propaganda, me viene a ofrecer algo. No atiendo. Y no sacaste el flyer que lo colocaron. Y se te meten con vos adentro. Sí, y ha pasado situaciones en las cuales hay casas que a veces los fondos dan a otro lugar. El delincuente también te lo estudia, porque hoy inclusive muchos de ellos, el más técnico, ha utilizado algunos sistemas que te permiten ver el Street View, por ejemplo, y estudiar un poco hasta la cuadra. Claro, ya tienen imagen satelital. Tienen un poco de los fondos. Entonces más o menos lo pueden llegar a interpretar. Eso es cuando van por un objetivo grande de una casa que, vos decís, interpretan de que dentro de esa casa puede haber una importante cantidad de artículos electrónicos, dinero, quizás hasta joyas. Y que había otra realidad. Mucha gente ha retirado dinero de las entidades financieras, algunos, los menos, ¿no? Y los han vuelto, interpretan ellos, a guardar en sus casas. Entonces, son atractivos para el delincuente. ¿Qué son esos muchachones en la puerta de una casa en el barrio de Flores? Y usted se preguntará, incluso viendo este programa desde el principio, ¿de qué están hablando? ¿Por qué estarían marcando una casa? Esos tres muchachones que se ven en una cámara de seguridad que después se transforman en dos, o que eran dos y se transforman en tres. Miren, con este testimonio le aclaramos la historia. Pero alguien debería ver de arriba, alguien a nivel ciudad, a nivel... policía, a nivel organización de acá, las cosas tienen que hacerse bien, de una manera correcta, no puede ser que honestamente pasen estas cosas, ¿no? Pero... ¿Nos preocupa, señor, esto? Y sí, es una preocupación para todos. No puede ser que todo el mundo esté encerrado en sus casas y como se dice normalmente, y ellos están afuera, ¿no? Lo que más sorprende en este caso en particular es que hayan venido en varias oportunidades como si nada hubiera pasado. Sí, yo vuelvo a repetir, yo no vi realmente las imágenes, pero aparentemente vinieron en varias oportunidades y bueno, y al no haber tránsito, no trabajan tranquilamente, no hay movimiento de gente, pues está todo cerrado y bueno, y es donde se abusan, buscan la oportunidad. ¿Hubo otros hechos de inseguridad? Yo he escuchado que sí, inclusive aquí a la vuelta en la vía también. Hubo robos y bueno, los chicos en la escuela, acá camino a la estación, al San José, que es la escuela donde normalmente paso, a los chicos les roban las mochilas, el teléfono
y la policía no está, porque no hacen no se organizan para eso, o sea, no deberían servir al ciudadano. Está bien, yo no sé si tendrán pocos o muchas personas trabajando, policías, no le da la reorganización, pero alguien tiene que ver eso. ¿Y esto tiene que ver con la obra o anteriormente también pasaba? No, creo que tiene que ver con la obra, o sea, es un barrio tranquilo, o sea, no... hay como en todos lados, ¿no? Tipo de robos, pero ahora se está viendo ese tipo de cosas. Está... De alguna manera los perjudicó. Sí, la obra está perjudicando, más allá que a lo mejor va a ser es un proceso, a lo mejor eso en poco tiempo va a estar bien y se van a evitar esas cosas, pero faltan 2 años. Hay que estar 2 años así. Preparando el viaje, saliendo. Sí, estábamos hablando con Daniel que hacen inteligencia en el barrio, dice Daniel, incluso cuando vos vas y en confianza le decís al almacenero o al panadero, me voy, fin de semana largo, me voy a Mar del Plata, están parando la oreja en todos lados los muchachos, seguro, ¿no? Y eso, que era una modalidad vieja, ¿no? La modalidad de ir... A la antigua, sin redes sociales todavía. Sin redes sociales. Y las redes sociales son otro accesorio a esto, ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, preparando el viaje, nos vamos. Los chicos que son en su inocencia un riesgo también para esto, ¿no? Que publican las fotos estando en tal o cual lugar. Y eso hoy se ve, eso ha sido una realidad. Hay muchos hechos, inclusive basados a partir del uso de las redes sociales, que los delincuentes han propiciado para poder ingresar a un domicilio. Me quedé pensando en algo que mencionaba el vecino recién y que también fue noticia en los últimos días, que es el robo a los chicos de las escuelas secundarias, a la salida de las escuelas secundarias. Algo que ha crecido también en los últimos tiempos por una razón bien puntual. Los chicos cada vez piden mejores teléfonos y los padres hacen el esfuerzo de comprarles mejores teléfonos y bueno, los ladrones encontraron ahí una presa fácil. Beta. Sí, porque aparte los chicos, la realidad es que las criaturas prácticamente no te ofrecen una resistencia al hecho. Y acordate que hace mucho tiempo se había puesto los famosos corredores seguros, en los cuales se indicaba, estaba señalizado con carteles, para que los chicos fueran por esos lados, la gran mayoría. Se hacía una evaluación en el colegio y se establecía para qué lado los chicos podían ir o se les sugería a ellos que fueran dentro de ese canal seguro. Hoy se han incrementado, lamentablemente, los hechos con las criaturas. Has tenido casos inclusive de chicos que han sido dañados físicamente por el uso de algún elemento punzocortante. Y eso genera un trauma importante, sobre todo en las criaturas. Y es otro de los hechos que vos decís, bueno, ¿cómo puedo llegar a remediarlo? Ahora, mirá cómo se retroalimenta, ¿no? Y usted lo debe estar pensando. ¿Y entonces qué hago? Debe pensar en su casa. No le doy el teléfono. Lo que pasa es que en un adolescente, para un padre, es una tranquilidad que el hijo tenga un teléfono. Y anda a convencer a tu pibe que lleve uno barato, ¿no? Te va a pedir el mejor que puedas comprarle. Y vos vas a querer que lo tenga porque te vas a sentir más seguro si lo llamas y te atiende. Entonces se retroalimenta la situación y esta sensación de inseguridad que todos tenemos. Entonces le terminás dando el teléfono. Exacto. Y bueno, y al final en una de esas, según quién, puede transformarse en una víctima por tener uno bueno, ¿no? Claro, y a diferencia, vos sabés, del adulto, cuando uno recomienda que el adulto se maneje entre 2 o 3 personas, sobre todo si está transportando algún bien de manera en un auto o sea de a pie. Una de las recomendaciones para los menores es, bueno, estemos más o menos comunicados con algo. El tiempo de respuesta inclusive que pueden dar las fuerzas policiales si no están cerca de ese cordón de seguridad es muy espaciado, con lo cual más allá de poder tomar noticia del hecho, no se va a hacer más que eso. Evidentemente hay que estar atentos, lo decíamos antes. Lo que no se puede, me parece, es vivir paranoico. Ahora, ¿cuál es la medida justa, el punto justo? Ni para ser presa fácil ni para vivir paranoico, la verdad es que yo no tengo el secreto y supongo, Daniel, que a pesar de que ustedes lo estudian en su empresa, tampoco lo deben tener. Mirá, ahí vos podés establecer patrones, podés darle a la gente recomendaciones para lo que puede llegar a ser el comportamiento, evitar un secuestro o minimizar los riesgos de un secuestro, para un secuestro express. Pero estos hechos son tan comunes, lamentablemente, pero tan comunes, que inclusive esta gente, de ser detenida, al poco tiempo vuelven a estar en libertad.
La moto puede quedar secuestrada, que también es uno de los objetivos que se han planteado con la nueva modificación que se impuso y que se hace obligatoria del uso de el número identificatorio de patente en el casco y en un chaleco. Pero motos hay cualquier cantidad. La moto puede ser robada y la gente, inclusive el ciudadano común, nos va a pasar a nosotros. Si vos ves una persona circulando en una moto o dos, con un chaleco, con un número, no te vas a poner a preguntar, primero porque están normalizados todos, ¿no? Y no te vas a poner a preguntar si están bien o están mal. Esta es una medida relativamente nueva en Buenos Aires, la que mencionaba del chaleco, que en su momento en Colombia sirvió y de mucho. De hecho es un modelo copiado de algunas ciudades colombianas cuando la violencia se ha ido de madres y los sicarios se movían en moto, Exacto. más que los ladrones. Entonces se identificó a todas las motos y todos los acompañantes y se redujo la cantidad de asesinatos en aquel momento, hoy casi a nivel cero, este asesinato con sicarios. Exacto. Claro que aquí la situación es distinta, o sea, la gente no sale a matar en una moto, o por lo menos no es común en Argentina, pero sí es común que se utilice la moto para el robo, las cosas como son. Tal cual. Y esto, en medio de todo esto, cae en la gran confusión y el reclamo de sectores como por ejemplo aquellos que trabajan con la moto, que dicen, mira, yo lo utilizo como medio de trabajo. O aquel que inclusive te dice, es el único medio de transporte que tengo. Que implica también riesgo. Vos vas a ver muchas veces motos con menores en el medio, entre el padre y la madre, con dos menores, circulando. La moto es espacio para dos, punto. Pero es tanto lo que habría que, si se quiere ordenar, que es muy difícil de hacer. Se había propuesto que la gente circule de a uno, se había propuesto que se restrinjan en horarios, pero vos haces las restricciones en horarios, por ejemplo, en lo que era la zona bancaria. Pero vos tenés banco por el resto de la capital, y aparte no solo la capital, es el Gran Buenos Aires, y no solo es el Gran Buenos Aires, es el interior de la provincia de Buenos Aires. Tenés el caso que recién se mencionaba de Concordia, podés tener el centro de las grandes provincias. Entonces, todo eso sumado hace que sea un delito bastante complicado para poder combatirlo. En ICIACOR, su empresa, ¿cuál es la consulta más frecuente? ¿Qué es lo que más le preocupa a la gente? ¿Qué es lo que quiere? ¿Cuál es la medida de seguridad favorita de los porteños o de los argentinos? Son tres. Son tres. Una, con esto último que ha sido de los secuestros, nos han vuelto a consultar qué sucede con los secuestros, cómo se deben comportar, cómo debe reaccionar la familia, cómo debe actuar ante estas situaciones. La otra tiene que ver mucho con el uso de las redes sociales, ¿no? Y tiene uso que ver, seguro de redes sociales. el uso seguro de las redes sociales, no solo para la prevención de lo que es la seguridad personal, sino también para lo que pueden ser las estafas. Y el tercero tiene que ver con la seguridad inclusive dentro del hogar, cómo comportarse, fijar algunos códigos, sobre todo cuando empiezan a circular noticias, y bueno, a veces no sabe si son malintencionadas, de chicos que se secuestran para lo que sería el tráfico de órganos, que no es que esté probado, ¿no? A veces es otro de los tantos mitos, pero que preocupa a la gente. Suele haber. Vos, entonces, increíble. una recomendación es, bueno, al chico darle un código si alguien se acerca a algún desconocido, como para decir, te paso a buscar. Mirá vos, detrás de un mito hay consultas correctas, ¿no? Detrás Seguro. de un mito, hay concretas, consultas concretas. Y muchos de los trabajos nosotros también los hacemos en las escuelas. Tratamos de acercarnos a las escuelas para explicarle, sobre todo al personal docente, de qué manera también tratar de educar al chico. En este mundo psicótico, ¿no? Esta es una pregunta bien mía. Yo digo a veces, ¿cámaras de seguridad sí o cámaras de seguridad no? Nosotros hemos esclarecido desde la televisión varios casos a través de las cámaras de seguridad. Ahora, ¿disuaden realmente o terminan siendo un llamador? Mirá, o el delincuente dice, este tiene cámaras, por algo puso cámaras, vamos a entrarle. La pregunta es buena porque también depende mucho de la actitud que tenga el delincuente. Lo que acabamos de ver por televisión, Sí. la realidad, sobre todo en No aquellas le importó que mucho a esos no le importó muchachos, para nada no. salir, inclusive es probable que esté esa casa pueda haber tenido hasta un cartel de alarma. La realidad es que no les interesa. Lo otro es, cámaras sí es necesario siempre tenerlas. ¿Sabes por qué? Porque de alguna manera, bien vos decías recién, en el caso de la violación y muerte de esta chica, sirvieron algunas de las cámaras, las privadas y las cámaras que tenía instalada la ciudad para poder determinarlo. Porque hubo alguien que tuvo la bonomía de decir, este es mi hermano o este es mi hijo. En el caso, en algunas zonas se dan robos de gente que vive cerca del lugar. Y no está mal tener una cámara, una o varias, ¿no? Bueno, espero que no sea un llamador entonces.
No, yo No te es un diría, llamador. no es un llamador, no lo es el sistema de alarma, al contrario, esas son barreras que vos podés llegar a tener, pero también una de las barreras más importantes que nosotros consideramos que puede tener las personas son las conductas. No te muestres fácil tampoco para algunas cosas. ¿Y por qué eligen las mujeres? No por un tema de que puedan ser más débiles o que no se puedan llegar a defender. Normalmente la mujer en la cartera lleva todo, lleva el celular, lleva dinero, las tarjetas de crédito, las credenciales de la obra social de ella, de sus hijos, a veces hasta del marido, se llevan muchas cosas. A veces innecesarias transportar en el momento, ¿no? Pero bueno, unifican. Daniel, gracias por haber venido. Al contrario, gracias a Un vos, placer, gracias por venir en Gracias. un feriado.